La señal. Wallace y Emily se encontraban frente al mapa estelar proyectado en la pantalla. La coordenada que habían descifrado estaba brillando con una intensidad inquietante. Aunque sus mentes trataban de racionalizar lo que significaba, el conocimiento que poseían parecía insuficiente para comprender por completo el alcance de lo que habían descubierto. La señal, de alguna manera, había superado los límites de la ciencia conocida, y ahora los estaba llevando por un camino cada vez más sombrío. No podemos quedarnos aquí esperando, murmuró Wallace, como si las palabras tuvieran el poder de frenar sus pensamientos caóticos. Si esto es lo que creo, debemos actuar ahora. Cada minuto que pasa, la señal se fortalece. Emily miró la pantalla, incapaz de apartar la vista del punto brillante en el espacio. Era como si esa coordenada los llamara, pero no a través de la lógica, sino mediante un instinto primitivo y profundamente perturbador. El miedo se apoderó de ella, pero estaba demasiado lejos para dar marcha atrás, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante. Emily asintió, aunque su cuerpo parecía temblar de duda. Wallace la miró con una mezcla de preocupación y resolución. Lo que sea esto, Emily, no está en nuestras manos evitarlo. Logan ya lo intentó solo y mira lo que sucedió. Tenemos que continuar su trabajo, no podemos dejar que todo lo que él descubrió quede en el olvido. Emily respiró profundamente, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos? Wallace no contestó de inmediato, pero su rostro reflejaba el mismo miedo. Ambos sabían que no tenían respuestas definitivas. La señal provenía de algo que no podían comprender, algo que se desbordaba de la ciencia convencional. Sin embargo, la búsqueda de respuestas se había vuelto inevitable. El silencio entre ellos se volvió palpable, pesado. Finalmente, Wallace rompió el hechizo que los mantenía en pie. Nos dirigiremos a esa coordenada, no importa lo que encontremos, tenemos que descubrirlo. No podemos dejar que Logan haya muerto en vano. Emily observó a Wallace con la mirada fija. Sabía que no había vuelta atrás. Si todo lo que Logan había descubierto era real, y si todo lo que había experimentado en su mente era verdadero, entonces enfrentarse a la señal era la única forma de entenderlo. Ambos se dieron la vuelta y se dirigieron hacia el equipo preparado para el viaje. Sabían que no estaban simplemente cruzando una frontera física. Estaban cruzando un umbral hacia lo desconocido, donde los límites entre la realidad y la locura se difuminaban peligrosamente. Mientras avanzaban, el eco de la señal continuaba resonando. Una vibración en el aire parecía atravesar sus cuerpos, como si estuviera viva, respirando. La intensidad del sonido creció a medida que se acercaban a la ubicación indicada, y por primera vez, Emily sintió que la señal no solo estaba en sus oídos, sino en su mente. Era más fuerte que nunca, cada vez más difícil de ignorar. La luz de la pantalla de la computadora que Wallace llevaba comenzó a parpadear y desvanecerse, como si algo estuviera interfiriendo con su equipo. Esto no es bueno, murmuró Wallace. La señal está cambiando, es como si estuviera respondiendo a algo. Emily se tensó. Wallace miró la pantalla. Mostraba una secuencia de imágenes y cifras cada vez más confusas. A nosotros, dijo finalmente, con una sombra de horror cruzando su rostro. A nuestra presencia, no sé cómo, pero nos está observando. El aire se volvió más pesado. A cada paso que daban, la atmósfera se volvía más densa, como si algo invisible estuviera rodeándolos. Parecía estar absorbiendo todo lo que los rodeaba, adentrándose en sus mentes, llevándolos a un punto sin retorno. El umbral estaba cerca y una vez cruzado todo cambiaría. Lo que se descubrió. El aire se volvía denso con cada paso que daban. Emily y Wallace sentían la presión sobre ellos, como si el universo estuviera apretando en sus corazones. Aunque la coordenada había dado frutos, el destino hacia el paradero de Logan era incierto y peligrosamente cercano. El conocimiento que tenían era oscuro y pesado, y el miedo a lo que pudieran encontrar era palpable. Estamos cerca, murmuró Wallace, mientras observaba la pantalla de su dispositivo portátil. La coordenada los había guiado hasta una remota ubicación, y ahora en el silencio de la noche podían sentir que la respuesta estaba dentro de ese lugar. Emily observó a su alrededor, intentando tranquilizarse, pero el frío que sentía no era solo físico.
La sensación de ser observado aumentaba. No podemos dar marcha atrás, dijo Wallace con una firmeza que intentaba disimular la incertidumbre. Lo que descubrimos, lo que él vio, no podemos dejar que quede sin respuesta. Ambos se acercaban a un antiguo edificio de concreto, medio cubierto por la maleza. La señal había sido cada vez más intensa, como si se hubiera fusionado con el paisaje, como si el espacio mismo se hubiera distorsionado. Cada paso hacia el edificio parecía más pesado que el anterior, como si cada pedazo de tierra estuviera marcado por el sufrimiento que se había acumulado allí. Esto es... Emily no sabía cómo terminar la frase, el terror la había tomado, y era imposible ignorar la sensación de que lo peor estaba por llegar. ¿Y si Logan ya no está aquí? ¿Y si lo que dejamos atrás ya está perdido? Wallace se detuvo, mirándola a los ojos. No lo sabemos, pero debemos intentarlo, estamos demasiado cerca. La torre, o lo que quedaba de ella, era más que un simple edificio deteriorado. Era un testamento de la caída de la cordura humana. Las paredes marcadas con símbolos extraños parecían absorber la luz. Cada pasillo, cada rincón estaba impregnado de una sensación inquietante, como si el mismo aire estuviera contaminado con las huellas de la locura que Logan había dejado atrás. Wallace lideraba el camino, abriendo puertas y atravesando habitaciones desordenadas. Cada vez que sus pasos resonaban en el silencio, el eco parecía amplificarse, como si algo estuviera reaccionando a su presencia. Emily lo seguía. El miedo iba creciendo con cada segundo. Las paredes parecían moverse, las sombras tomaban formas extrañas y la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Esto no es normal, dijo Emily en voz baja. Sus ojos escaneaban cada rincón. Las señales no deberían ser tan agresivas. Wallace asintió, pero no respondía. Estaba mirando algo en el fondo del pasillo, una puerta abierta de par en par. Sabía lo que eso significaba y su corazón se aceleró al pensar que podían estar al borde de descubrir lo que le había pasado a Logan. Es aquí, dijo Wallace. Este es el lugar. La puerta chirrió al abrirse completamente y el interior de la habitación era aún más desconcertante. Había papeles dispersos por el suelo y extrañas ecuaciones escritas a mano en las paredes. En el centro una silla vacía, como si alguien hubiera estado sentado allí recientemente. Emily observó las paredes. Tenía una expresión de horror cruzando su rostro.